Bueno, como hemos venido insistiendo, la violencia contra la prensa, contra los periodistas, no para en el país. En Nayarit, la semana pasada, secuestraron a 3 periodistas y uno de ellos apareció sin vida. Desde donde se ve esto es preocupante, porque se confirma y ratifica que hacer periodismo en México es una actividad de alto riesgo y los periodistas, en un buen número de casos, están simple y sencillamente desprotegidos. 3 periodistas secuestrados y uno asesinado en una semana. Esa es la trágica violencia que vive la prensa en Nayarit. El 3 de julio, el periodista Osiris Maldonado de La Paz fue víctima de secuestro y el 7 de julio plagiaron a Jonathan Lora Ramírez, ambos localizados con vida. Por desgracia, el caso de Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada en el estado, fue distinto. Desapareció el 5 de julio y cuando se lo llevaron también tomaron una computadora, un celular y un disco duro. Luis Martín ya no volvió a casa. Su cuerpo fue localizado con signos de violencia y cartulinas en Tepic 3 días después de que su esposa lo reportó como desaparecido. De acuerdo con la Fiscalía de Nayarit, los 3 secuestros podrían estar relacionados, ya que en algún momento los comunicadores colaboraron en proyectos conjuntos relacionados con su ocupación, así como en cuestiones de índole personal. Datos de la organización Artículo 19 registran que de 2000 a 2022 han sido asesinados 157 periodistas en territorio nacional, lo que coloca a México como el país más peligroso para la prensa, por encima de países en guerra como Ucrania. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Bueno, hay casos de periodistas que siguen, ellas y ellos siguen en vilo, no sabe uno qué pasó. A ver, me pregunto el caso de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Que incluso querían cerrar el caso. ¿Quién? O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual lo quisieron asesinar? Esa es una pregunta que sigue estando en el aire, ¿no? Y no se puede cerrar el caso, palabra. Yo creo que ahí de repente me parece que se les van las trancas, ¿no? O sea, no alcanzan a entender el nivel del problema. Ciro Gómez Leiva, como otros periodistas, pero particularmente se convirtió en emblemático el de Ciro Gómez Leiva porque es un periodista que tiene una presencia nacional, ¿no? Que eso es a través del medio de comunicación en el que trabaja, sin que por ello haya menoscabo alguno de los otros periodistas que también han sido agredidos y que sus casos en muchos casos han quedado auténticamente en entredicho, no se sabe qué pasó, ¿no? Bueno. Se están investigando en este caso, en el caso del corresponsal de La Jornada, varias líneas. De acuerdo con el secretario de Seguridad Federal, Luis Rodríguez Bucio, la principal es la labor periodística de Luis Martín Sánchez. Este es un dato que vale la pena detenerse. Hoy le hemos pedido a Paula Saucedo, quien es oficial del programa de protección y defensa de Artículo 19, que esté con usted y con nosotros. Paula, como siempre, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy bien, Javier. ¿Y tú cómo estás? Gracias, es un gusto. A ver, ¿qué información tienen ustedes sobre este caso en concreto? Ya por lo menos la autoridad no ha dado vueltas y parece que se ha centrado en lo que se debe de centrar inicialmente, que es en la actividad periodística. Pues mira, un poco de la información que tenemos, por supuesto, seguimos documentando, tiene que ver con... ¿Sí me escuchan bien? Sí, a ver, vamos a ver. Me trago un poco. Sí, está un poquito okay. ahí. A ver ahí. Perfecto. Adelante. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí, adelante. Ok. Lo que les decía es que la información que tenemos, pues todo indica que sí tiene que ver con la labor informativa, con la labor periodística de Luis. Nos preocupa un poco, bueno, no nos preocupa un poco, nos preocupa muchísimo también las desapariciones que se dieron de 2 compañeros y además se dieron todas en el mismo municipio. Sí. Y al parecer... Lo que nos preocupa más es que no hay tanta información de los otros 2 casos, porque no puede ser que desaparezcan 3 periodistas en la misma semana, que 2 aparezcan con vida, 1 sin vida, y que algo está pasando en Nayarit y algo está pasando con el periodismo en Nayarit que hace que este tipo de agresiones estén pasando. Entonces, por supuesto celebramos, como tú lo decías también, que la Fiscalía de Nayarit esté considerando la labor informativa como una de las la principal línea de investigación,
pero que no separen tampoco lo que sucedió con Luis, con las desapariciones, aunque si bien después aparecieron de las desapariciones, aunque aparecieron Osiris y Jonathan, también se tiene que investigar, porque no puede ser que desaparezcan periodistas y después vuelvan a aparecer y no pase nada. Entonces es importante que estén, pues de alguna forma tendrían que estar vinculadas de alguna forma las investigaciones, sobre todo para asegurar protección para ellos, protección para el gremio Nayarit y sobre todo asegurar medidas de no repetición, porque seguimos registrando en promedio cada 13 horas se agrede una persona, periodista o medio de comunicación en México por ejercer su labor. Paula, ¿se puede saber qué tipo de trabajo eventualmente estaba desarrollando Luis que pudiera haber sido ocasión de afectación de grupos, de la delincuencia organizada, de grupos políticos, en fin? Pues mira, lo que sabemos es que además de, por supuesto, su trabajo como corresponsal en la jornada, por las investigaciones que hemos y entrevistas que hemos hecho con colegas y familiares, él también colaboraba en otros medios locales, haciendo principalmente coberturas del tipo política. Y algo además que nos alerta mucho es que su hijo publicó también pues un artículo en la jornada donde decía que pues a su papá lo mataron por decir la verdad. Eso por supuesto nos alerta también. No podemos vincular un artículo en específico o una investigación en específico, sí, pero sí que hay indicios muy fuertes de que tiene que ver con su labor informativa en general. Los otros dos periodistas secuestrados, afortunadamente ya liberados, partimos de una hipótesis similar respecto a su ejercicio periodístico, ¿verdad, Paula? Todo parece indicar que también, al parecer, bueno, Osiris trabajaba más como colaborador, no tanto tal vez haciendo reportajes, pero algo muy importante es que la violencia en México es contra la prensa es sistemática. Entonces, y la impunidad de los crímenes contra la libertad de expresión son de más del 98%. Poner la línea en de aquí a aquí hacía un reportaje y de aquí a acá colaboraba de esta forma, ni ayuda en las investigaciones, sí, y también las manipula desde alguna forma, y entonces de la misma forma que se tiene que incluir o se está incluyendo, habría que ver cómo van avanzando las investigaciones. La línea informativa de Luis se tiene que incluir tanto de Osiris como de Jonathan en estas investigaciones. Otra vez para abonar pues a que no siga creciendo la impunidad y por favor que esto no siga pasando. O sea, no podemos seguir contando desapariciones, asesinatos, agresiones contra la prensa. O sea, no puede pasar eso en un país que se dice democrático. El Consejo, bueno, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección de periodistas, ¿funcionó en este caso o no funcionó? Pues mira, sabemos que no. Lo que conocemos es que ninguno era beneficiario del mecanismo de protección, pero eso también nos dice que por un lado el mecanismo federal y de la Secretaría de la Gobernación es insuficiente para dar protección a toda la prensa en el país, y por otro lado es que la seguridad se ve tiene un enfoque reactivo. O sea, tú para ser, por ejemplo, persona beneficiaria del mecanismo federal o algunos estatales, tienes que haber recibido una agresión, una amenaza, un ataque, etcétera. Y entonces no hay de verdad políticas públicas integrales que prevengan la violencia contra la prensa. O sea, no podemos decir, bueno, ahora sí te voy a dar protección porque ya te atacaron. No, tiene que haber medidas que prevengan que la violencia siga pasando. Entonces, el mecanismo o los mecanismos van a seguir siendo insuficientes hasta que no se atañan o se enfrenten las causas que generan la violencia contra la prensa. Oye, lo más preocupante es que al final no sepamos, al igual que, por ejemplo, ha sucedido en otros casos. Ponía ejemplificativamente el de Ciro Gómez Leiva. Lo que nos preocupa además, en el caso, por ejemplo, de Ciro, y han pasado otros, es que ahora hay una sección que se llama Cero Impunidad en las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal. Y por supuesto que es bueno que se investigue y si se da con algunos presuntos actores materiales, se les lleve pues un proceso judicial, etcétera. Pero casi en ningún caso se da con los actores intelectuales de los crímenes, ni los móviles de los crímenes. Por supuesto no se repara el daño de la sociedad, de la familia, del gremio, y otra vez no hay medidas de no repetición. Entonces, si la violencia es sistemática, la violencia contra la prensa es sistemática, entonces tendría que haber políticas públicas integrales, porque no pueden seguir viendo los casos
de violencia contra la prensa como casos aislados. En México se violenta la prensa con el objetivo de silenciarla. El mayor número de ataques contra la prensa están vinculados a investigaciones de corrupción, seguidos de investigaciones o artículos que tienen que ver con temas de seguridad. Quien más agrede a la prensa en México siguen siendo las y los servidores públicos. Entonces, si un periodista como Ciro, como tú lo dices, con digamos, la proyección que tiene, también es atacado, entonces imagínense las y los periodistas que están en zonas mucho más remotas, mucho más alejadas, sí, con menos redes de apoyo. O sea, no, esto no puede seguir pasando. Y con esto cierro para quienes nos estén viendo, esto también es una invitación. Les puede caer bien o mal la persona periodista o el medio de comunicación, pero un ataque contra la prensa es un ataque contra nuestra democracia. Dejamos de tener información y con eso empieza a haber mayores violaciones a los derechos humanos. Entonces, como decía Javier Valdés, periodista asesinado de Sinaloa, lo que le falta a la prensa en México es pueblo. Entonces, acuerpamos a la prensa, apoyemos a la prensa y no les dejemos solos, porque de verdad esto es muy grave para México y para nuestra democracia. Te mando un gran saludo, Paula. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Gracias, Javier. Cuídate mucho. Un abrazo. Ándale, hasta luego. Gracias.